y su disposición. Quisiera iniciar con una pregunta del funcionamiento y la estructura de esta subdirección. ¿Podría explicarnos brevemente el funcionamiento de la Dirección contra Delitos de Crimen Organizado dentro de la DGECO? Sí, la Dirección contra Delitos de Crimen Organizado es lo que se conoce dentro de la estructura del Estado como una dirección de línea. Es un órgano técnico de carácter estratégico que tiene como entre sus funciones y roles principales proponer estrategias, iniciativas, normativas y documentos de toda índole que pueden ser de política pública, lineamientos, etcétera, referentes al crimen organizado. Cuando estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando de delitos circunscritos en la ley 30.077, que es la ley de crimen organizado, lo que implica la participación de una organización criminal per se. Ese es el core de, si queremos llamarlo en palabras, en términos más simples, el core de negocio de la dirección. Esta dirección no es una dirección que pertenezca a la policía, es una dirección del ministerio. Como ya saben, el Ministerio del Interior tiene escrita a la policía como un órgano técnico independiente, ¿no? Entonces, se suele confundir las direcciones del Ministerio del Interior con direcciones de carácter operativo y policial. Es así, es una órgano que está dentro del Ministerio del Interior, que tiene un carácter estratégico, que no necesariamente tiene una jerarquía directa con la policía o una relación vertical. Se trabaja de la mano con la policía, sí, para las propuestas e iniciativas estratégicas que se quieran implementar, recogiendo las necesidades, las limitaciones y los problemas que puedan tener la organización en el problema específico que abordaríamos en ese contexto, ¿no? Que puede ser temas referidos a delitos ambientales, que incluye minería, tala, tráfico de especies. Pueden ser, ¿por qué no?, trata de personas, si es que existe una organización criminal de por medio, delitos como extorsión, lavado de activos, sicariatos, todos los que están referidos al crimen organizado, relacionados de alguna manera. La Dirección contra Delitos de Crimen Organizado forma parte de lo que es la Dirección General contra el Crimen Organizado, ¿no? Que tiene dos subdirecciones, bueno, dos direcciones de línea. La otra es de control de insumos químicos, no, perdón, sí, sí, está bien, de insumos químicos y ve el tema de droga, ¿no? Lo que es el internamiento de droga, la droga decomisada, los insumos utilizados también, que ha sido decomisado por la policía para su destrucción y sobre el cual también depende el programa CORA, que ve las acciones de el control de los cultivos ilícitos, ¿no? Esa es la otra dirección. Entonces tú tienes una dirección general con dos pilares, uno que ve los temas relacionados al tráfico ilícito de droga y otros que ve temas relacionados a los otros delitos de crimen organizado, porque hay que tomar en cuenta que el TIC también es considerado como una economía ilegal, ¿no? Y por ende, relacionada al crimen organizado. Ok, como usted menciona esto, esta subdirección se encarga de lo que es esto, em, proponer roles estratégicos y con respecto a esto, que como se está viendo en la coyuntura actual, considerando este contexto crítico y alarmante sobre las olas de extorsiones que está afectando a múltiples sectores del país, mm, ¿cuál considera que es el rol y la relevancia de la Dirección contra Delitos de Crimen Organizado y de la Dirección General contra el Crimen Organizado en su conjunto para enfrentar estos desafíos y fortalecer la capacidad del Estado peruano? Sí, el tema ahí es que se trabaja a dos niveles, o a dos velocidades, si lo quieres decir así. Para poder generar una iniciativa normativa, que no estamos hablando de las iniciativas que solamente sale del Congreso, que podemos tener ya una discusión del nivel de calidad que puedan tener esas normas, pero pongamos el escenario ideal, ¿no?
para elaborar, quitando también el factor político respecto a la conveniencia o no de aprobar esas normas a nivel de Congreso, porque como ustedes saben, el Poder Ejecutivo no, no aprueba normas o leyes salvo que esté en el contexto de que el Congreso le otorgue facultades legislativas respecto a un tema en específico, pero usualmente eso es potestad del Congreso. El Ejecutivo, en efecto, sí entrega propuestas de proyectos de ley o de modificaciones de normas, pero tiene que pasar siempre por efecto del Congreso. Entonces, tomando en cuenta eso, estamos hablando primero de normas y quitando esos factores en un escenario ideal, igual toma un tiempo de mediano plazo poder hacer la modificación a la o generar una norma que responda a un área gris o a un vacío en la estructura penal que que permita también ser el sostén para acciones operativas que se puedan desprender de ella a nivel de la policía. Que veamos la norma como una herramienta que se le da a la policía para que a partir del apoyo, sostenimiento sobre esa norma, ellos puedan ejercer determinadas intervenciones que antes quizás no podían porque no estaba regulado. Si hablamos de una norma es así, imagínate una política pública. Yo entiendo que ustedes ahora están en el primer semestre de la especialidad, me parece. Entonces, cuando lleven cursos relacionados al diseño de políticas públicas y gestión pública, se van a dar cuenta que el diseño de una política pública o de una herramienta de esa naturaleza es bastante complejo y toma tiempo. Entonces, los órganos técnicos trabajan, digamos, a una velocidad de mediano y largo plazo. Pero acá hay un tema, los tiempos técnicos no son los tiempos políticos y no necesariamente se responde a una coyuntura en específico. Entonces, claro, evidentemente en una coyuntura de gravedad como esta, se tienen que pensar en acciones que den una respuesta inmediata a esto, pero que también se tenga que trabajar a mediano y largo plazo para brindar soluciones sostenibles. El problema radica acá cuando se tiene una actitud reactiva hacia la emergencia, dando soluciones que no sabes cómo van a impactar a mediano o largo plazo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una medida que pueda responder a la emergencia que se está viendo es lo que se hizo con este equipo especial Gorex, ¿no? Que es un equipo que se va a encargar de ver específicamente los casos de extorsión y hacer investigaciones en extorsión. Claro, eso es un equipo especial que por el momento te puede solucionar el problema, pero no necesariamente está inserto dentro de de la estructura policial, donde tú puedes generar, por ejemplo, una división que vea eso dentro de la estructura y que te garantice también a largo plazo y de manera sostenible la provisión de efectivos policiales que te puedan sostener este presupuesto para mantener las actividades de ellos, etcétera. Entonces tiene que trabajar a dos velocidades. Em, lo malo es que, claro, tomando en cuenta la naturaleza del país y las circunstancias, a veces tenemos más reacciones reactivas de momento, sobre todo en las esferas de toma de decisión, y te gana el día a día, ¿no? Entonces, sí es necesario que en los sectores se trabaje en esos dos niveles, ¿no? Teniendo equipos que tengan una capacidad de reacción que te puedan generar propuestas o respuestas creativas que permitan atender la emergencia y reducirla, pero que también conversen con aquellos que planifican a mediano y largo plazo para que exista una política integral mucho más sólida y que esas acciones que este equipo de reactivos, si lo queremos llamar así, puedan incluirse o articularse con esa planificación. Creo que ahí es donde existe el divorcio de esos dos niveles que se presenta el problema, ¿no? Em, claro, tú no puedes presentar una propuesta medianamente sólida de la modificación de una norma de un día para otro, porque te puede traer después impactos que quizás no hayas evaluado en el momento en que la sacaste.
o que está respondiendo a un caso en particular, pero no toma en cuenta toda la cantidad de escenarios que puedan presentarse, ¿no? Y puedes que no lo estés tomando en cuenta o lo estés excluyendo o al final esa norma o esa herramienta también de gestión pública que estás haciendo no responda a ese tipo de dimensiones que puede tener el problema. Em, Otro factor respecto a la debilidad o el alcance del Estado es lo que ya sabemos, que es una debilidad en general de la estructura del Estado. Ya no solamente estamos hablando del tema de seguridad, sino de todos los servicios que da el Estado respecto a su presencia a nivel territorial. Existen por la geografía, por limitaciones de capacidad o porque en verdad existen tantos temas que deben ser prioritarios, es que el Estado en muchas zonas del país tiene una presencia débil y muy básica. Entonces, cuando aparecen estos competidores ilegales, en efecto, sí em, pueden tener una mayor presencia en el control del territorio en sí, ¿no? En el que se asientan para cometer los delitos, ya sea a través de una economía ilegal. Lo podemos ver, por ejemplo, en la selva, en los valles del Brain, con la droga, con los cultivos ilícitos, en Loreto, en la frontera con Colombia, y en otros lugares donde hay minería ilegal, ¿no? Es, por ejemplo, Patás, Madre de Dios, y bueno, ya lo que conocemos respecto a los delitos extorsivos y tal. Em, Primero es la presencia estatal. Hay una debilidad en efecto de la presencia estatal, lo que impide que el Estado cumpla la función que debe tener. No solamente debe tener un sistema em, normativo que establezca las sanciones ante las faltas que podamos tener, que son nuestras reglas de convivencia, ¿no? Básicamente, o nuestro contrato social, sino que ese castigo tiene que ser efectivo. Ya es ahí donde fallamos o se falla muchas veces y te genera esta sensación de impunidad o te genera incentivos perversos para seguir cometiendo estas actividades que pueden ser ilícitas o prohibitivas, porque sabes que él no tiene la fortaleza o la fuerza necesaria, si queremos ver, y ese es otro elemento. Ya hablé del alcance, ahora viene la fuerza, para para poder imprimirte esa sanción, ¿no? Em, y bueno, entonces, ¿y por qué no tenemos la fuerza? Muchas razones, ¿no? A nivel de estructura estatal puede ser porque hay limitaciones entre la coordinación de los órganos del Estado encargados de abordar un problema público en específico. También en mayor o menor medida hay información que está fragmentada, está dispersa, no es uniforme respecto a un problema público en particular. Em, Existen limitaciones de vasos articuladores entre las instituciones, me refiero a vasos comunicantes para que puedan trabajar de manera más efectiva para solucionar el problema. De hecho, con esto no estoy diciendo que el Estado sea ineficiente. Existen profesionales y técnicos a nivel del Estado que conocen los problemas y trabajan en ellos y te pueden brindar soluciones muy creativas y que puedan ser perdurables a largo plazo. Existe todavía esa capacidad, que convive sí ni- eh, con problemas también de capacidad con algunos servidores y funcionarios, no hay que negarlo, en los diferentes niveles de gobierno, en diferentes agencias del Estado. Entonces, hay una convivencia. Pero incluso si tú tienes el mejor equipo, existen algunas limitaciones de tipo estructural que pueden de alguna manera influir en los resultados de las iniciativas que tú puedas tomar, ¿no? Em, entonces, claro, no es que la dirección no trabaje en propuestas, pero estas tienen que convivir, estas son propuestas que pueden ser de corto plazo, pero siempre se tiene que, si es un órgano estratégico, evidentemente su función es pensar en mediano y largo plazo, y a veces las iniciativas que uno va trabajando, que toma un tiempo,
no necesariamente pueden conversar con la visión que pueda tener la cabeza de la institución del momento. Y eso se agrava más si existe una alta rotación de funcionarios o tomadores de decisiones, ¿no? Me refiero a ministros, viceministros, los mismos directores. Pueden que cuando llega un director, tú le tienes que presentar las líneas de trabajo que estás haciendo, los niveles de avance, y puede que lo que tú estés trabajando no necesariamente sea una prioridad para esa persona, o porque tiene otra manera de enfocarlo y simplemente te congela el tema. Entonces hay muchas limitaciones que se pasa a nivel de Estado, o mejor dicho, que se tienen que salvar a nivel estatal para poder sacar adelante esto, ¿no? Respecto a temas de seguridad, em, sí es necesario generar acciones eh, profundas, por ejemplo, una reforma policial, quizás revisar si la estructura de la policía como está hecha ahora responde a las necesidades o a los retos que se plantean, ¿no? Respecto a lo que es seguridad ciudadana y lucha contra el crimen, también tener mejores mecanismos respecto al control de los efectivos para evitar acciones de corrupción, hacer también un recuento de si las acciones que se han venido tomando hasta ahora son efectivas o no y por qué, o qué pues se puede mejorar, etcétera. Pero como digo, todas estas iniciativas, y eso también en algún momento lo verán, también se encuentran muchas veces chocan sí, chocan con otros intereses o resistencias a nivel institucional de otros órganos que tú necesitarías que participen en tus iniciativas, ¿no? Porque piensan que la forma en cómo ellos hacen determinado proceso siempre se ha hecho así, siempre el resultado así, tienen resistencias al cambio, o ven amenazados de alguna manera su trabajo. Entonces hay una serie de intereses, de resistencias con las que tú también tienes que negociar este, para ver hasta qué punto puedes ir cambiando algunas cosas y las otras hacerlo de manera incremental o paulatina. Entonces hay muchas cosas que a nivel del Estado se tiene que tomar en cuenta como servidor o funcionario público para hacer que algo eche a andar, ¿no? Más todavía son temas complejos como los que estamos hablando, ¿no? De seguridad que pasa por capacidad de los servidores, bueno, de la policía, que es considerada un burócrata de la calle, que son los que finalmente implementan o ejecutan las políticas que se dan desde el sector. También, ¿por qué no? Limitaciones de todo tipo a nivel logístico, ¿no? Presencia estatal. ¿De qué hablamos de presencia estatal en los temas de seguridad? Bueno, que existan bases policiales, comisarías, que la policía tenga unos mínimos logísticos que les permitan hacer, por ejemplo, labores de patrullaje, de investigación, que les permita generar acciones operativas de gran escala cuando hacen interdicciones o hacen operativos eh, contra las organizaciones criminales, las bandas, tener también una cantidad suficiente de efectivos debidamente preparados. Eso quiere decir que tienes que tener una escuela con los mínimos necesarios para poder darles una formación y con el personal o los profesores idóneos para poder darles esa formación policial, ¿no? Que ellos también puedan cubrir las necesidades de capacitarse continuamente, desde, no sé, pues, técnicas de tiro hasta tener cursos especializados respecto a inteligencia e investigación. em, y hay varias cosas que se tienen que hacer. Yo estoy hablando desde el sector interior, pero también les apuesto que si conversan con alguien que trabaja en educación, en salud, te van a decir problemas específicos de su sector que necesariamente tienen que ver con esto que les digo, ¿no? Las limitaciones que tiene el Estado para hacer la cobertura a nivel nacional y también para poder eh, tener la fortaleza de aplicar las políticas públicas que en el mismo Estado se gestan y también para sancionar y tener un control territorial adecuado
a partir de sus agentes, ¿no? Finalmente, ¿cuál es la función del Estado? Em, Básica que se tiene, si hablamos, por ejemplo, de seguridad, es tener el control de la fuerza en el territorio y asegurar a los ciudadanos una convivencia mínimamente pacífica para poder desarrollar las labores y actividades que tenemos como comunidad, ¿no? Y a partir de eso también brindar servicios básicos que ya de otra índole, ¿no? Que van como la educación, la salud, em, y bueno, bueno, los servicios básicos y también hay otros servicios ya, una vivienda adecuada, por ejemplo, ¿no? O tener, digamos, espacios adecuados para poder desarrollarte de manera eh, plena o poder explotar tus capacidades. Entonces, muchas de las cosas, y creo que suceden, por ejemplo, en términos de seguridad, es porque es como un círculo, ¿no? Existen debilidades a nivel estructural del Estado que han permitido que este tipo de organizaciones se asienten para ejercer su función y al aparecer o hacer una explosión o incrementarse este tipo de grupos que hacen esta actividad y aparecen como competidores del monopolio de la fuerza en algunos casos en en varias partes o zonas o territorios del Estado, retan al Estado a que tenga que poner mayores recursos y cambiar algunas cosas como las estaban haciendo, innovar. Pero su debilidad, básicamente, también es el que de alguna manera le juegue en contra para poder responder de manera adecuada. Hay que tener en cuenta además que respecto al crimen, estos grupos, los delincuentes en general, tienen mayores ventajas respecto, por ejemplo, al uso de tecnologías, comprar recursos para poder ejercer sus actividades ilícitas, este, adecuarse más rápido a diferentes escenarios, tienen una capacidad de respuesta más rápido que el Estado. Y no es porque sean más eficientes que ellos, sino que también el Estado para poder adecuarse a esos retos tiene que también pasar por una serie de procesos y sujetarse a una serie de normas que les permitan hacer lo que hacen. No es que alguien, un director diga, bueno, un director de la policía o el comandante general o algún funcionario público diga, bueno, entonces, no sé, necesitamos motos, ya mañana las compramos. No, hay procesos que se tienen que pasar para eso, ¿no? Entonces, también las velocidades de adaptarse y enfrentarte a este tipo de retos son totalmente diferentes entre un actor ilícito, porque además tienen los recursos para hacerlo, que el Estado, ¿no? Entonces, eso sí es un reto grande que no solo tiene el Estado peruano, lo tienen todos los estados, ¿no? Algunos en mayor o menor medida, porque también existen estados, países o unidades estatales que tienen mayores recursos y procesos mucho más ágiles, evidentemente. Em, entonces ahí son temas oristas bastante complejos, ¿no? Y no es solamente la falta de capacidad o reacción o limitación de ideas o propuestas de solución. Em, Ya con eso les digo que estoy quitando aquí el factor político que interviene también. Ahora, si tú le agregas el factor político, donde ya se cruzan una serie de intereses, agendas, em, o incluso la posibilidad de que el crimen se haya, que es lo que sucede, también penetra en la estructura del Estado y también financia políticos, entonces ya ese factor también contribuye a un nudo más para poder sacar adelante algunas las iniciativas o las respuestas que se requerirían, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se tienen que poner en consideración al momento de hacer ese análisis. Muy bien, gracias, estimada. Me parece interesante lo que usted mencionó sobre resistencias de algunas instituciones, organizaciones respecto a las iniciativas que se brindan. No sé qué actores usted podría como que identificar, ¿no? Los stakeholders principales en torno a la dirección en la que usted trabaja.
No estaba pensando en algo específico porque eso se presenta en todas las direcciones y en todos los sectores, Sofía. Y se presenta más, por ejemplo, cuando tú haces propuestas, por ejemplo, si tú quieres hacer una estrategia contra la extorsión, no es una estrategia netamente del sector interior, para empezar. Tienes que trabajar con otros stakeholders o actores, o actores a los que tú necesitas poner o con los que tú necesitas articular y coordinar para que esa estrategia per se salga bien. Para empezar, además de la policía, necesitas el Ministerio Público, ¿no? El Poder Judicial. Si tú quieres hacer algún tipo de modificación o propuesta que le dé más herramientas a estos operadores de justicia para que puedan intervenir de manera más rápida, necesitas el Congreso, necesitas quizás sentarte a la mesa con gobiernos regionales, y quizás las propuestas que tú hagas puede que no vaya acorde con lo que con lo que ellos consideran que se debería hacer. O tú les puedes proponer cambiar un proceso en particular o una forma de hacer las cosas que no necesariamente les pueda a ellos parecer o que sea necesario hacer. Eh, Cuando estás dentro de una organización, incluso si estamos hablando de una sola organización, y así no estamos hablando de una herramienta que abarca varias, y tú quieres hacer, por ejemplo, desde algún tipo de reestructuración, reforma, iniciativa o política, siempre vas a encontrar dentro de la organización gente que se pueda sentir amenazada por esa reestructuración, porque piensan que el trabajo que tenían puede desaparecer o va a cambiar la forma en que hacen ese trabajo, porque van a tener mayores obligaciones o se les quita prerrogativas, o porque eso puede significar, por ejemplo, una pérdida de presupuesto que se le va a inyectar a otros, si aumenta jugadores, o sea, si aumentas actores en esa que tú crees que son necesarios que entren eh, para esta iniciativa, o por el contrario, si pueden sentir que en efecto tú les estás brindando mayores responsabilidades, pero eso no se condice con el nivel de recursos que puedan tener para poder implementarlas. Entonces tú vas a encontrar resistencias de toda índole allí. Eh, que estoy hablando a nivel, por ejemplo, de gestión pura y dura, ¿no? Y ahora si vas a nivel político, también vas a encontrar resistencias, ¿no? Porque puede ser que esa persona eh, que tú requieras para poder sacar adelante esta iniciativa sienta que no comparte esa visión o tiene otra forma o está proponiendo otra forma de hacer las cosas, o puede que no esté en su agenda porque no es una cuestión a corto plazo que le permita una exposición frente a los ciudadanos, o puede ser también una persona que responda a agendas que son diferentes o que no necesariamente priorizan el bienestar del ciudadano, ¿no? Como debería ser. Entonces, y priorizan otros intereses que puedan reñir con lo que tú puedes estar impulsando. Entonces, hablamos eso de resistencias, ¿no? Que hay niveles, pueden ser resistencias de gestión, y es más complejo si tú propones estas cosas a otras instituciones sobre la cual no forman parte de tu sector y sobre lo que tú no tienes control. Básicamente tienes que contar con la voluntad y que se compartan la misma visión para sacar adelante esa propuesta, y hacia adentro también, ¿no? Em, entonces, es complejo, e incluso si lo sacas, también tienes que ver si eso, por eso es necesario durante todo el proceso asegurarte, contar con el punto de vista de la persona que se va a encargar de ejecutar esas acciones. Por ejemplo, si yo quiero sacar una iniciativa de cualquier índole en temas de seguridad, la policía tiene que estar incluida desde el inicio, porque a veces hay iniciativas muy bonitas, eh, pero que lamentablemente no responden a las funciones que hace la policía, o lo que la policía puede o no hacer, o lo que puede ejecutar o no ejecutar. Eh, entonces, siempre desde el proceso de recojo de información para diseñar una política pública o cualquier tipo de herramienta de gestión, eh,
tienes que levantar información de campo que permita ver el punto de vista del burócrata de la calle, que en este caso es la policía, lo mismo en educación. Tú no puedes, entiendo, proponer, por ejemplo, una reforma de la currícula escolar o alguna iniciativa que a tu parecer pueda mejorar la cobertura en educación o la eficiencia del trabajo del profesor, sin saber si en verdad ellos van a estar de acuerdo y si lo van a aplicar una vez que salga, porque puede que no lo apliquen. Lo mismo en salud, puede que existan unos postas a nivel rural donde las enfermeras y los doctores que deben aplicar esas iniciativas lo vayan a hacer o no. Entonces también tienes que tener un trabajo de que estas personas que al final son los que van a dar cara al ciudadano y les van a brindar el servicio, en realidad sientan que es la manera adecuada de hacerlo, ¿no? No desde una imposición, porque si no tampoco va a resultar. Bueno, respecto a los acontecimientos recientes, he escuchado por las noticias sobre el término de terrorismo urbano. Si no me equivoco, había una norma que el Congreso eh, buscaba aprobar, pues como que cambiaron el término hacia criminalidad sistemática, si no me equivoco. Ah, ¿Cómo ese proceso, ¿no?, de la aprobación de la ley afecta a, a la dirección, ¿no?, respecto, no sé, a la autonomía, o cómo se está llevando a cabo ahorita el Plan Nacional sobre el Crimen Organizado? El plano, la política te referirás. Ay, ajá, ok, a la política. Ajá. Sí, bueno, respecto a estas iniciativas de terrorismo urbano, criminalidad sistemática, la verdad, ya desde el punto de vista, siempre cuando el Congreso propone una iniciativa legislativa, se le pide consultas a los sectores que están relacionados con esta norma, ¿no? Esta propuesta de norma. Em, Miren, la verdad que para atacar la criminalidad ya existía una ley em, que incluso iba acorde con estándares internacionales, que era la ley de crimen. Entonces, a ver, em, terrorismo y crimen organizado son dos fenómenos distintos desde la naturaleza. ¿Qué es lo que busca un terrorista? Subvertir un orden específico, ya sea de índole económica, política, religiosa o los tres, o de otra índole, y que inflige un terror para generar en la población o en objetivos específicos que les permita conseguir esa subversión, ¿no? Un terrorista subversivo, sí, no necesariamente alguien que busca subvertir una situación es terrorista si es que no usa los medios violentos para conseguir eso, ¿no? Hay activistas políticos que quieren subvertir una determinada situación, como por ejemplo los derechos de los LGTB, de minorías, etcétera, que no buscan atacar ni ejercer violencia en la estructura del Estado sobre los ciudadanos para conseguir esos objetivos, sino que lo hacen a partir de otras acciones políticas y que son legales. Pero un terrorista sí es subversivo porque busca subvertir siempre algo y para eso utiliza los medios violentos, infundir el terror para lograr esos objetivos. Entonces, eh, el móvil de un terrorista es más de tipo, si queremos llamarlo así, ideológico, ¿no? Ideológico en el sentido de cómo tú lees determinada experiencia y cómo tú crees que eh, debería ser según tu sistema de ideas y valores. El crimen organizado es diferente porque el crimen organizado se va por lucro. ¿Utiliza medios violentos? En efecto. Utiliza para amedrentar ya sea a otros grupos que compiten con ellos o a la población, en el caso de estos delitos predatorios como puede ser la extorsión y tal, sí, pero su fin es el lucro. Entonces, ellos no buscan subvertir nada, de hecho, les necesitan que exista una estructura mínima estatal para poder penetrar esas estructuras, negociar eh, con agentes del Estado que les permitan hacer sus actividades, si lo queremos llamar entre comillas, de manera tranquila o que por lo menos les den aviso cuando vaya a existir alguna intervención que los pueda perjudicar. Entonces,
Si mi intención es el lucro, estamos hablando de fenómenos distintos. Em, y no tiene, digamos, no es muy coherente eh, poder mezclarlos. Cuando ya existía una ley de crimen organizado que va desde el año, aquí va desde el año 2003, o sea, no es que estamos hablando de que no existe ni siquiera un sistema, una estructura normativa que responda a esto. El tema es que esto se ha generado porque ha existido una modificación que evidentemente le genera, ha generado una serie de limitaciones a los operadores de justicia para poder intervenir como se solía hacer. Entonces, esas son iniciativas que son básicamente para poner el parche a esa reforma que en primera instancia debió ser mejor pensada, ¿no? Y que pueda responder también a otros, a cierto tipo de intereses, es cuando hablo de actores eh, que intervienen. Entonces, esto de crimen sistemático, el crimen organizado se mantiene en el tiempo, es sistemático y está compuesto por organizaciones criminales. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la ley de crimen? Em, por ejemplo, una de las limitaciones que podría tener esta ley es que y vamos también a la falta de visión que tienen los diseñadores de estas iniciativas desde el Congreso, de que te exigen que exista, ¿no? Para la intervención, que vaya ahora el fiscal, el policía y que vaya un defensor público, o sea, un abogado del Estado, ¿no? Para garantizar tu defensa si es que no tienes a alguien que te defienda, o si lo tienes, si no está tu abogado presente, ya está el defensor público para velar de que todo se haga de la manera correcta. Pero yo creo que ni siquiera han investigado de cuántos defensores públicos tiene el MICUS para generar una cobertura de esa envergadura a nivel nacional. ¿Tenemos los abogados de oficio necesarios para poder responder a esa norma? Entonces ahí tú ya le estás generando un problema a los operadores de justicia para hacer algún tipo de intervención. Em, entonces también existen ese tipo de limitaciones, ¿no? Em, a ver, siempre se dan esas observaciones, y no solo en este paso en específico, en otros, pero también hay que tomar en cuenta que se han dado el caso en que finalmente, a pesar de que tú puedas dar una opinión que sea desfavorable o que sea favorable con determinadas observaciones que tú crees que son importantes, que deben ser cambiadas, la prueban tal cual está. Em, y eso ya es algo que sí, sí es grave porque compromete también un poco, tú ves el desbalance o sea, básicamente te están pidiendo opinión para poder pasar de manera formal la norma, pero tú ya sabes que se va a aprobar sí o sí, ¿no? Para cumplir con los requisitos formales, ¿no? Porque la ley te obliga a que tú solicites opinión de los sectores vinculantes. Entonces, creo eh, que muchas de las cosas que suceden es porque también existe una falta de coordinación y articulación a niveles de los agentes del Estado y de poderes del Estado, que va atravesado por intereses de toda índole y que además, para brindar respuestas inmediatas a los problemas urgentes que hay, eh, a veces no bajan para ver qué se está haciendo a nivel de planificación de mediano a largo plazo, por lo menos no lo incorporan o no lo tienen mapeado para seguir trabajando de manera sostenida. Entonces, es un círculo en el que te ves sometido a tener propuestas reactivas que no te permiten pensar en hacer algo más sostenible y más sólido, ¿no? Una consulta también. ¿Cuántos trabajadores y servidores públicos trabajan en la agencia? Y, y hasta ahora, ¿cómo usted consideraría que se cumplieron los objetivos, ¿no? En torno a la gestión del plan, de la política, perdón?
Mira, la política se encuentra en proceso de implementación, ¿no? ¿Qué quiere decir? La política, una vez que se aprueba la política, ustedes saben que una política nacional es un instrumento que es como un paraguas que te da una serie, que aborda un problema público en general y te plantea objetivos que te permitan atacar ese problema público, ¿no? En beneficio de la población. Entonces, cuenta con objetivos y de esos objetivos se desprende una serie de lineamientos que desmenuzan esos objetivos, o sea, lo que tú tienes que hacer para alcanzar ese objetivo en específico, y servicios. ¿Cuáles son los servicios? Es finalmente qué producto yo le voy a brindar a la población a partir de esto. Entonces, se encuentra en el proceso de implementación de servicios. Nuevamente, muchos de estos servicios no dependen totalmente de Interior, incluso hay servicios en los que Interior no participa, pero que es necesario hacer, donde participan otras instituciones y órganos, y lo que puede ser prioridad para nosotros no necesariamente es prioridad para las otras instituciones. Entonces es un proceso complejo de implementación, lo que no quiere decir que no se haga, porque la política comprende, por ejemplo, reforzar acciones a nivel de investigación, de inteligencia policial, garantizar que existan los recursos necesarios para que las actividades de la policía y los otros miembros de la política puedan ser ejecutadas de manera adecuada. La política también comprende el control de mercados ilícitos, ¿no? Porque estamos hablando de crimen organizado, ojo, no estamos hablando de seguridad ciudadana, que eso es otro fenómeno. Seguridad ciudadana es lo que vemos en las calles, robo, marcaciones, etcétera, tiene una política diferente y tiene un abordaje distinto. Estamos hablando solo de criminal organizado. También va con la atención a las que son víctimas de crimen organizado, respuesta a estas personas, prioriza una serie de delitos. Entonces, no es que no haya acciones que se hacen, de hecho se hacen intervenciones, investigaciones, operativos, se ha articulado de mejor manera con algunos órganos que con otros, pero hay otros donde es necesario estar atrás para que se puedan brindar desde información sobre cómo es el proceso del servicio en los que ellos participan, hasta si en efecto están implementando ese servicio, ¿no? Desde el interior, lo que se está realizando siempre va articulado o se desprende de los objetivos de la política. Por ejemplo, ya en una semana se va a anunciar la aprobación de una estrategia nacional que busca atacar a la minería ilegal, que se desprende de los objetivos específicos de la estrategia. Es un documento mucho más operativo, evidentemente, eh, y responde a ello. Por ejemplo, también hay una política de drogas que no depende de Interior, depende de Vida, de la cual Interior también tiene acciones específicas que debe ejecutar. Entonces, con el tema de la política, si bien está en proceso de implementación de determinados servicios, hay servicios que ya se están ejecutando, ¿no? Como por ejemplo, desarticulación de organizaciones criminales, acciones de investigación, acciones de interdicción, acciones de intervención, eh, bueno, gente que ha sido capturada, control de mercados ilícitos, con alguna serie de limitaciones, de las que ya les he ido explicando, pero que se vienen ejecutando ya desde el sector interior y desde alguno mismo de la política. Entiendo que ahora que ya han pasado 5 años, porque esa política tiene un horizonte temporal de 10 años, se va a tener que empezar a hacer unos ajustes para adaptarse a los cambios que se han venido dando en estos últimos años. Respecto al personal, no tengo una cifra exacta de la dirección, pero también hayan habido una serie de limitaciones sobre el personal. Son varias cosas que se deben hacer en esa dirección, desde diseño de herramientas de gestión, de políticas públicas, opiniones normativas, elaboración de propuestas normativas, elaboración de estrategias, investigación en torno a los delitos de crimen organizado para hacer estas propuestas con evidencia, que es importante,
no necesariamente solo con observación o experiencia empírica se hace este tipo de instrumentos. Uno tiene que levantar estadística, hacer trabajo de campo, coordinar con expertos, conversar con ellos. Entonces también se hace ese tipo de elaboración de conocimientos sobre el cual se deben dar estas respuestas, ¿no? Yo creo que serán un total de entre 40, bueno, ahora ha sufrido una reducción de personal por temas presupuestales, eso también de alguna manera compromete el trabajo, pero serán alrededor de 40 personas, básicamente. Muchas gracias por la respuesta. Otra consulta que tenía era respecto a la cooperación internacional. Según tengo entendido que también realizan este tipo de alianzas a nivel internacional. Sí, en efecto, hay un equipo también en el seno de la dirección que se encarga de ver temas de cooperación. Eh, en el caso del crimen organizado, a diferencia de drogas, que la cooperación no solamente va por temas de mejora de capacidades en temas de seguridad, sino que también va por financiamiento, incluso provisión de bienes, ¿no? Como pueden ser helicópteros, naves, etcétera. En el caso del crimen organizado no es así. Se está peleando, sí, para fortalecer ese componente de la cooperación internacional. De hecho, se han hecho cosas interesantes con la Unión Europea. Ahora se está haciendo una mayor aproximación con Estados Unidos para ver temas de minería ilegal, por ejemplo. Este, pero todavía estamos a niveles de fortalecimiento de capacidades o creación en el seno de las direcciones especializadas de equipos que se encarguen de hacer investigaciones en temas muy concretos, porque ustedes saben que la cooperación también tiene temas de interés y no te cooperan en todo. Lo que tú propongas tiene que estar en línea con los intereses que pueda tener la cooperación internacional. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, están mucho más preocupados por el tema del sostenimiento del medio ambiente, respecto a los delitos ambientales que te genera contaminación, deforestación, pero también violencia contra las poblaciones nativas, líderes indígenas, ¿no? Por el tema de trata de personas, el tráfico humano, eh, que para ellos tienen más años combatiendo ese delito que es bastante significativo allá. Es más, existen redes y organizaciones muy fuertes que se dedican a eso. Y Estados Unidos ha estado, tradicionalmente se ha inclinado por el tema del tráfico ilícito de drogas, ¿no? Ahora la Unión Europea está también más interesada en los temas de drogas porque las rutas de tráfico cambian y mucha de la droga que sale del Perú tiene como destino final Europa. Estados Unidos, mucha de la droga que sale de Europa, Brasil, de Perú, ¿no? Mucha de la droga que sale para Estados Unidos sale de Colombia, de Ecuador, de México. Entonces tú también vas a meter más recursos en los países donde tú sabes que sale este, esa droga que al final impacta en tus ciudadanos, ¿no? Pero ahora está abriéndose Estados Unidos para ver otros temas. Y sí, en estos últimos años se ha fortalecido mucho más el componente de cooperación, ¿no? Y no solo a nivel de cooperación, sino el trabajo también binacional, ¿no? Las reuniones que tú puedas hacer con los países vecinos para trabajar temas en común referidos al crimen, ¿no? Y qué propuestas se pueden hacer para hacer actividades o acciones coordinadas que permitan combatir las actividades que se hacen, ¿no? Sabemos que hay crimen organizado transnacional, ¿no? Que ve temas de trata de personas, tráfico de armas, tráfico de oro, tráfico de droga. em, entonces, instalan cédulas también en cada uno de los países donde se comunican. Quizás las ganancias de extorsión en un país sirven para financiar delitos en otro y viceversa. Entonces, también se está fortaleciendo mucho la cooperación entre los países de la región para buscar alternativas que permitan atender ese problema, ¿no? Desde cooperación policial,
intercambio de experiencias, acciones coordinadas en frontera, etcétera, ¿no? Hacer un análisis comparativo de las normas, quizás algunas cosas que en el Perú sean penalizadas no necesariamente va a ser penalizado en Ecuador o en Colombia, viceversa. Entonces, ¿cuáles son esos vacíos que permitan poder cooperar y fortalecer? De acuerdo. Tengo una duda. Esa cooperación, si bien puede resultar beneficioso, tal vez tendría un impacto en la autonomía, porque como usted señaló, a veces tiene que ser en lineamiento con los intereses de esas organizaciones internacionales. No necesariamente en la autonomía, pero si tú no tienes una necesidad de orden logístico, por ejemplo, no necesariamente va en armonía con los temas de interés del cooperante. Por ejemplo, un cooperante puede decir, oye, me interesa cooperar contigo y tal, y tú le dices, mira, yo tengo necesidades para combatir, no sé, pues la tala ilegal, el tráfico de especies protegidas. El cooperante dice, no, sabes que yo tengo financiamiento, pero me interesa la lucha contra las drogas o contra la trata de personas. A eso es a lo que me refiero. Pero no es que influya necesariamente en la autonomía de la policía o decirles qué deben hacer o no deben hacer, ¿no? No pasa por allí, ¿no? Em, Ha habido situaciones que ha sido hace 20 años respecto a los vuelos de- del control de los vuelos de las avionetas clandestinas en droga, donde Estados Unidos sí brindaba una fuerte cooperación a Perú y tenía que ser dentro de los parámetros que ellos establecían, porque era lo que dictaba el convenio. Pero eso no significa que afecte de alguna manera la autonomía de los agentes, pero sí siempre hay parámetros, ¿no? Y también temas sobre los cuales hay interés en los que tú puedas cooperar o no, por las prioridades que tiene tu país y por el interés que se pueda tener, como les digo. Ahora difiere el interés que puedan tener en Europa sobre determinados delitos a lo que pueda tener en Estados Unidos porque es un delito que le impacta directamente a ellos, que es la droga. Ok, muchas gracias. No sé si mis compañeros tienen alguna pregunta que realizar. Sí, claro, con respecto al último punto que mencionó, estimada, más que todo con lo que menciona de que hay limitaciones entre organismos y que chocan a veces, muchas veces, con los intereses de otras instituciones. Yo lo estoy enfocando más que todo con lo que es la autonomía enraizada, que implica no siempre una completa desconexión, sino también una relación de colaboración estratégica con otros actores externos, Ujú. como el sector privado o la sociedad civil. Y mi pregunta es si existe algún tipo de colaboración estratégica que mantienen esa dirección con otras entidades del Estado o con actores privados. ¿Y cómo logran balancear esta colaboración con la independencia necesaria para cumplir sus objetivos? Con otras entidades del Estado siempre, porque no puedes trabajar en vacío, los necesitas y viceversa. Con actores privados también, porque también necesitas que uno generar apertura respecto a que el Estado sí está tratando de proponer soluciones a cosas que directamente les impactan a ellos. Necesitas a veces que ellos también te den facilidades para poder combatir el delito. Por ejemplo, en el caso de extorsión, tú tienes que sentarte a conversar con las empresas de telecomunicaciones a fin de que brinden de manera oportuna información sobre los números telefónicos desde los cuales se hacen las extorsiones, hasta desde rastrear esa línea o un secuestro, por ejemplo, ¿no? O una investigación policial en particular, hasta anular esas líneas telefónicas. Entonces, ellos también te van a decir cuáles son los problemas o limitaciones que pueden tener o los posibles escenarios complejos que podrían tener ellos de ejecutar determinadas acciones respecto al privado, ¿no? Que te pueden decir, bueno, yo puedo hacer esto, pero puedo tener problemas porque me pueden demandar por una arbitrariedad o qué sé yo. Entonces, sí tienes que sentarte a conversar con ellos, definitivamente, ¿no? Por temas de fraudes bancarios, tienes que sentarte con los bancos para ver qué mecanismos de seguridad se pueden implementar o qué vacíos ellos consideran que se deberían abordar
desde el Estado para mejorar estos procesos, o de los fraudes cibernéticos, etcétera. Entonces, el privado también es un actor importante porque evidentemente no solo se habla para este tipo de iniciativas eh, con otros agentes del Estado, sino también con los que van directamente afectados, ¿no? Ahí tú tienes que hacer un balance, porque evidentemente tu respuesta no solamente son para actores específicos, sino para el nivel nacional. Y tú ves que a veces el privado se acerca con la buena voluntad de decir, oye, yo puedo ayudar con esto, o tengo este problema, ¿cómo lo podemos trabajar? Y, y es evidente, ¿por qué no? Privados que quieren que les soluciones un problema en particular que le afecta relacionado a seguridad, pero que así como lo tiene él, lo tienen muchos ciudadanos y tú tienes que darle una cobertura equitativa a todos. Entonces, ahí también se tiene que hacer un balance, ¿no? Pero de colaboración, pero sí es importante, evidentemente, sí, la participación del privado, porque además ellos incluso pueden participar directamente en la generación de soluciones, ¿no? Y es también sentarse a trabajar con ellos. Eh, ok. Y también mencionó anteriormente un punto clave sobre la capacidad, más que todo con lo que es la profesionalización, que sí existen capacidad de profesionalización, pero existen también algunos problemas. Respecto a este punto, quisiera saber cuál es el nivel de especialización del personal de esta subdirección y si existen programas específicos para mejorar esto, las habilidades y las competencias, o cómo se gestiona la capacitación del personal. Bueno, ahí tú vas a encontrar gente con preparación, estudios de maestría, licenciaturas, doctorado, gente que hace año de manera particular se paga su propia capacitación, pero también a nivel del Estado, usualmente, bueno, son los órganos que se encargan de eso, que es la Oficina de Recursos Humanos, solicita a cada órgano que haga una lista de requerimiento de mejora de capacidades, o sea, cursos de especialización, diplomados, etcétera, y que vayan acordes con las necesidades de la dirección o con las líneas de acción de la dirección, a fin de que ellos puedan implementar este tipo de, de capacitaciones, ¿no? Eso sí existe y no solo en interior, existe en todos los sectores. Em, el tema es que aquí hay que diferenciar entre los servidores que están de carrera y aquellos y hay muchos que llegan, incluso llegan del privado sin conocer el aparato estatal y eso tiene una curva de aprendizaje bien grande, porque primero tienes que conocer cómo funcionan los procesos, la estructura del Estado, qué cosas se pueden hacer y de qué manera, qué cosas no puedes hacer, ¿no? Em, Y por qué no, también y pasa que a veces también llega gente que no necesariamente tiene el nivel o la capacidad para poder asumir este trabajo. Yo lo hablo de forma general, ¿no? Porque vienen con cada cambio de gestión, viene el tomador de decisión con su gente y no necesariamente puede ser la más idónea, la más capaz, o puede venir de otro sector del Estado, pero no conocen el sector en el que tú trabajas, ¿no? Que pasa por asesores, directores, etcétera, y que se le tiene que explicar eh, lo básico para que puedan entender y no necesariamente lo van a hacer. Hasta estamos hablando, por ejemplo, de gobiernos locales o regionales que tienen funcionarios o servidores que quizás todavía no tengan las competencias para poder manejar ese aparato tan complejo, ¿no? Entonces allí tú vas a encontrar de todo tipo, gente que en realidad conoce su trabajo, pero que convive con gente que tiene otro tipo de perfil, ¿no? Y es más difícil. Y a veces la gente que tiene un perfil poco competente está en puestos de decisión. Entonces, eso es lo más complicado, ¿no? Claro, esto.
hasta aquí serían todas mis preguntas. No sé si uno de mis compañeros quisiera agregar algo más. Sí, se me escucha. Sí, adelante. Gracias. Sí, muchas gracias por la entrevista. Mi nombre es Eric Ticone. Quería hacerle una pregunta complementaria respecto del personal en la subdirección. ¿Cree que hay una estabilidad respecto de las personas que laboran en la subdirección? Me refiero si en general laboran muchos años el personal o hay una diferencia, porque mencionó al último que hay como que una división clara, ¿no? Respecto de las diferentes modalidades de trabajo. Si nos podría dar mayores alcances sobre ello, por favor. Sí, en efecto, como dices, hay gente que tiene diferentes regímenes de trabajo. Me refiero a contrataciones, tipo de contrataciones. Em, a ver, la mayoría del personal son los que conocemos como terceros o órdenes de servicio, ¿no? Sí, y creo que sí saben el tipo de contratación al cual me refiero, que son contratos donde te establecen determinados productos que debes entregar, ¿no? En un plazo determinado, que son contratos temporales. Em, en la medida de lo posible, hay gente que bajo esa contratación tiene ya un tiempo trabajando y de hecho ya tiene los conocimientos y las capacidades para, porque ya hizo la curva de aprendizaje para poder ejercer la labor. Sin embargo, eso no garantiza estabilidad porque, como dije, puede ser que te reduzcan el presupuesto y te veas en la necesidad de recortar personal de esa naturaleza, porque hay personal estable también, ¿no? Que son de diferentes regímenes, ¿no? CAS y 276, 728, que tienen sí una estabilidad laboral a largo plazo, ¿no? Pero un tercero no. Entonces puede ser que un tercero venga trabajando ya un tiempo, se haya mantenido, pero sí, o sea, estabilidad no la va a tener porque la naturaleza de su contrato para empezar es temporal. Y en segundo lugar pueden existir estos factores, ¿no? Como un cambio de gestión, que la persona ya no quiera contar con los servicios de estos terceros, o ya sea porque le parece que hay mucho personal o porque quiere traer otro, o porque puede haber un recorte a nivel de presupuesto que obligue a los directores o a los tomadores de decisiones o a los responsables de la dirección tener que hacer el recorte en personal, ¿no? A pesar de, o sea, porque no tiene otra, otra salida. Entonces, a ese nivel, sí, claro, ahí también hay digamos, otra debilidad, ¿no? Porque claro, si te traen un tercero que quizás todavía no conoce, no sabe, entonces estás perdiendo ya personal que ya tiene el conocimiento eh, para trabajar, ¿no? Cuando eres nuevo en un trabajo, siempre vas a pasar por un tiempo en el que te tienes que empapar de los temas del lugar, de cómo se trabaja y empezar a generar conocimiento respecto a eso, ¿no? A las respuestas que tú puedes dar ante las situaciones que se presentan en el trabajo. Si se va una persona que ya aprendió eso y viene una nueva, sí, evidentemente resiente los procesos. Bueno, creo que eso sería todo. No sé si mis compañeros algo adicional que señalar, sino ya para concluir con la entrevista. Y se podría hacerle una pregunta adicional, si no hay Ok. inconveniente, por favor. Respecto del director, en el tiempo que lleva laborando, ¿hubo muchos cambios o una permanencia de ese director en el cargo? Si se podría No, responder, por favor. no, la naturaleza de un director de línea, de un director general es un puesto de confianza. Entonces, no es lo mismo que un CAS que tiene una estabilidad, ni siquiera como un tercero. O sea, depende de la gestión, porque su naturaleza per se es un puesto de confianza. Entonces, si cambia las cabezas, ya sea un ministro, un viceministro,
y considera que puede haber otra persona idónea para ese puesto, pues te rotan, ¿no? Y claro, evidentemente una dirección de esa naturaleza sigue una alta rotación, que pueden ser meses, un año y medio, pero no. Pueden darse casos, pero es complejo que tú puedas ver a alguien que esté en puesto de director 5 o 10 años. Salvo que sean otras entidades del Estado como SUNAT, que son los gerentes, pero igual hasta ellos rotan porque son puestos de confianza. Entonces la naturaleza del puesto de confianza es así. Muchas gracias. Ujú. Y bueno, Bueno, entonces, Igualmente, por muchas su gracias, profesor. participación, por correo le voy a hacer llegar un documento sobre un documento de consentimiento en el que usted tiene que firmar. Es un documento que establece el mismo curso para el trabajo grupal. ujú. Y bueno, creo que eso sería todo por nuestra parte. Y bueno, como lo mencioné, le voy a hacer llegar el documento para que por favor lo pueda firmar. Ok, está bien. Entonces, sí, me lo mandas por favor al mismo correo al que me escribiste. Ok. Listo. Bueno, entonces gracias y suerte con el trabajo. Muchas gracias, estimada. Sí, pues, Hasta muchas luego. gracias. Y bueno, hasta la próxima. Hasta luego.